Un saludo a toda la comunidad de internet desde tutorialesvirtuales.com. Les habla Roosbel Aristizábal desde Armenia en Colombia y quiero mostrarles un video tutorial aquí rapidito sobre CodeIgniter, sobre un punto específico, y es cómo hago para extender las librerías que tiene CodeIgniter. Esto es como una necesidad en la que uno se encuentra muchas veces cuando está desarrollando para este framework PHP. Entonces voy a mostrarles algo muy sencillo. Yo me topé con el inconveniente de que qué pasa cuando yo estoy creando un usuario y necesito validar, por ejemplo, el usuario. Entonces algunos dirán, no, ya CodeIgniter tiene esa opción porque tiene la opción isUnique y la opción isUnique me permite obviamente validar un campo de formulario contra una tabla y el campo pues en la tabla del formulario. Entonces eso funciona muy bien, pero tiene una pequeña desventaja, y es cuando yo estoy editando. Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí tengo unos usuarios creados ya. Estoy mostrando simplemente un listado de los usuarios que tengo creados. Si yo voy a ir a crear un usuario, por ejemplo aquí, entonces voy a meter el nombre. Voy a meter, por ejemplo, el usuario al que le voy a dar RAT, y voy a meter cualquier password. Cuando yo le diga grabar, entonces me va a decir que este usuario debe ser un campo único, que debe tener un contenido único. Y pues obviamente por lo que les estoy mostrando aquí anteriormente, que el usuario RAT ya está creado. Si nos vamos al código, pues simplemente aquí les voy a mostrar algo. En el controlador, yo estoy obviamente en la validación, en el form validation, estoy utilizando el isUnique, y donde estoy validando que ese campo sea único de la tabla contra la tabla usuarios y contra el campo usuario. Si nosotros vamos a la base de datos, pues tenemos simplemente aquí, que es la base de datos CI, y aquí tenemos la estructura. Entonces tenemos que la tabla se llama la tabla usuarios y el campo se llama usuario. Contra este estoy validando. Ahora, el problema, ahí no hay ningún problema. ¿El problema cuál es? El problema se presenta, por ejemplo, cuando yo vaya a editar ese usuario. Digamos que voy a editar el usuario número 1. Entonces, simplemente voy a venir aquí y le voy a decir editar. Voy a decirle el número 1. Entonces, obviamente si yo estoy editando, puede ser que yo vaya a querer cambiar mi password, por ejemplo. Entonces digamos que yo voy a cambiar mi password por cualquier password. Entonces cuando le diga grabar, inmediatamente me va a decir que también el campo RAD, pues obviamente está ocupado. Así que yo no podría editar a ese usuario a no ser de que me toque cambiar el usuario. Entonces es como una desventaja. Pero eso se soluciona muy fácil, precisamente extendiendo la librería de CodeIgniter. Entonces les voy a mostrar aquí la forma de extenderlo. Alguno dirá, no, bueno, yo puedo validar yo podría aquí validar en las reglas de validación, podría hacer una regla de validación de que si el ID del usuario, por ejemplo, me llega por post, pues yo simplemente no pongo la regla de validación, pero creo que no sería un trabajo un poco profesional. Entonces voy simplemente a mostrarles cómo extender la librería del for validation, cómo la puedo extender para yo crear unas nuevas funciones en las cuales yo pueda crear nuevas validaciones. Para eso, entonces, lo único que hay que hacer es en las librerías, vamos a crear una myForValidation. Recuérdese que este myFor debe estar aquí en config. Si nosotros nos vamos a config por acá, creo, si no estoy mal, que inmediatamente me dice cuál es el prefijo. Vamos a mirar si... Es que hace rato no trabajo con CodeIgniter, pero creo que es por acá. Aquí está. Entonces subclass prefix, o sea, cuando yo voy a extender una clase que ya está en CodeIgniter, cuando yo voy simplemente a heredar de esa clase, ¿cómo voy a llamar esa clase que voy a heredar? Entonces yo la voy a llamar myClass. Entonces así, el nombre de my y más la clase que voy a heredar. En este caso, la clase myForValidation. Pues obviamente estoy acá, entonces ya en esa clase yo ya he creado todo el código simplemente por agilizar, pero sí lo voy a explicar paso a paso cómo funciona. Recuerden que obviamente esto en el autoload, pues yo tengo aquí cargado lo que es en las librerías, yo tengo aquí cargado el database y tengo cargado el for validation. Pues obviamente estoy trabajando con la librería de validación, simplemente que estoy extendiéndola. Y estoy utilizando la variable sesión para crear un flash data que les mostraré posteriormente. Listo, ya tengo configurado todo, también el sitio, o sea, tengo configurado pues todo, pero no voy a centrarme en esto porque supongo que ya han visto los tutoriales de CodeIgniter dictados también por tutorialesvirtuales.com, en los que se pueden adentrar en este framework. Para decirles que todos se encuentran en el canal de YouTube, lo encuentran así, youtube.com user tutovirtual 0.
Aquí está. Tuto Virtual 0, aquí encuentran todos los videotutoriales. Si ustedes se van a las listas de reproducción, en las listas de reproducción van a encontrar todos los videos de Codeigniter acá, que son los 22 videos, y pues ahí se pueden entrar en el mundo de Codeigniter sin ningún problema. En este momento estoy en un punto específico de cómo extender mi librería. Entonces, una vez que tengo creada la librería, voy a crear una clase que se llama MyForValidation, que tiene el mismo nombre que el archivo que he creado .php en las librerías, y va a extender de CI for validation, o sea que va a extender de la clase for validation que ya tiene el framework, o sea que ya tiene el core. Simplemente esto se hace ¿para qué? Para no modificar la librería original. Yo podría simplemente venir aquí al system, venir aquí a libraries, y aquí en Libraries voy a encontrar la librería for validation, y se dan cuenta que tiene una clase que se llama save for validation. De esta clase es la que yo estoy extendiendo. Yo podría crear aquí una nueva función, una nueva función aquí y hacer lo que yo necesito, pero no es aconsejable hacerlo, porque la idea es que si se actualiza el framework, pues mi sistema siga funcionando sin ningún problema y no pierda yo nada de lo que haya hecho. Por eso es que no se aconseja o no se recomienda por programación modificar nada que tenga que ver con el system, pero para eso pues Codeigniter me permite extender las librerías. Entonces yo simplemente extiendo la librería y llamo una instancia, hago una instancia del framework, que es un get instancia. ¿Esto por qué? Pero cuando yo estoy trabajando en una librería, inmediatamente, o sea, yo tengo que crear una variable que me instancie el framework para yo poder, por ejemplo, llamar los inputs, llamar a la librería de base de datos, o llamar a la librería de entrada, librerías de salida, todo lo que yo necesite. Entonces, para eso es que se instancia de una librería. Y voy a crear un método público, y ese método se va a llamar valor único, que simplemente va a recibir dos parámetros. Uno va a ser el valor que recibe, que ese me lo pasa directamente cuando yo estoy acá en usuarios. El valor inmediatamente ya me lo pasa el setRules. Cuando llame aquí, entonces ya yo no voy a poner aquí unique, sino que voy a poner valor único. Entonces este setRules inmediatamente cuando esté validando esto al valor único le va a pasar dos parámetros. Esos dos parámetros son el valor que me llegó como dato vía post y lo que yo estoy pasándole aquí, que sería cuál es la tabla y contra qué campo de esa tabla voy a validar ese valor. Entonces cuando yo venga aquí, déjame guardar esto. Cuando yo venga aquí a mi for validation, simplemente lo que tengo que hacer es, voy a separar en una lista lo que es tabla campo. O sea, eso es una función de PHP que me permite separar lo que, crear dos variables, digamos, lo que vengan desde un explode. O sea, y esto me permite simplemente tomar los parámetros, que los dos parámetros serían, los parámetros, ¿cuáles serían? Los parámetros serían la tabla de la base de datos contra el campo de la base de datos. Y obviamente como están separados por un punto, como lo vemos aquí, entonces simplemente lo que estamos haciendo es este dato que me está llegando como una cadena, estoy haciendo un explode, y al hacer ese explode simplemente lo estoy metiendo en la tabla y el campo, en la variable tabla y campo. Entonces inmediatamente voy a setear un mensaje. Voy a setear un mensaje en el for validation. Así puedo yo setear un mensaje. Esto simplemente se vienen aquí al for validation, y aquí en la documentación les explican cómo se setea un mensaje, pero bueno, yo les digo aquí que simplemente le digo sobre qué regla de validación, en este caso sobre el valor único, voy a setear un mensaje que es el usuario.valor, o sea, el valor que me llegó ya existe. Ahora, yo simplemente voy a decir que voy a preguntar si me llegó la tabla y si me llegó el campo. Si no me llegaron estos dos, pues simplemente genero un error que me diga que se debe poner el parámetro de la tabla y el campo que se desea evaluar. Eso simplemente es como para que aquí en usuarios yo no puedo mandar esto simplemente así, o sea, vacío. Eso es todo lo que estoy diciendo ahí. Bueno, quiero, todos los que están viendo este tutorial que de pronto no tienen conocimiento sobre Codeigniter, pues este tutorial lamentablemente no es para ustedes. Esto es para gente que ya conozca Codeigniter, que haya tenido este tipo de problemas, pero si no conoce Codeigniter, como le mostré anteriormente, tiene muchos videos para hacerlo. Simplemente estoy obviando muchas cosas que ya se deben de tener conocimiento. Luego pregunto si me llega por método post el ID. Cuando yo vaya a crear view, pues yo por crear view solo estoy mandando por método post el nombre del usuario y el
el password, yo no estoy mandando ID para nada, pero cuando usted viene, por ejemplo, a editar, en editar yo sí estoy mandando en un campo oculto, estoy mandando el ID. Y de esta manera pues yo me doy cuenta si me llegó el ID, sé que voy a editar, y si no me llega el ID, sé que viene de crear. Entonces yo estoy en For Validation y pregunto si ese ID llegó. Si ese ID llegó, simplemente yo lo que voy a evaluar es que el ID, que busque un ID diferente, o sea, que me evalúe si el ID que me llega es diferente, y que el campo, o sea, que el campo usuarios y que el valor usuario, ve que el campo usuario y que el valor que me llegó en usuario, o sea, exista. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es lo siguiente, que si están editando y el valor que me llega del ID, del ID no corresponde con el nombre de usuario que me llegó, entonces lo que me dice es que ese usuario ya lo tiene otra persona. Eso quiere decir que él va a poder editar el usuario, pero ese usuario no lo va a poder tener alguien más. Entonces eso es lo que estoy evaluando por ID. Si el ID que me llega es igual al del mismo usuario que me llega, pues simplemente déjelo pasar y no hay ningún problema. O sea, inmediatamente me retorna un true y no hay ningún problema. Eso quiere decir que esto me va a devolver algún dato, o sea, voy a tener un dato de tipo ROP, o sea, porque estoy limitándolo a uno, o sea, una línea, simplemente una fila, cuando el ID que me llega y el usuario que me llegan no corresponden. Entonces el ID que me llega es diferente al usuario que me llegó. Entonces de esta manera pues simplemente me retorna un falso y la validación daría error y pues generaría el mensaje este que les estoy mostrando acá. De lo contrario, simplemente la validación pasaría. Ahora, si el ID no me llega, pues simplemente yo evalúo que yo no evalúo contra el ID, sino que evalúo simplemente que el campo que me llega, que es el campo usuario, corresponda al valor de ese usuario, o sea, contra cualquier otro registro de la base de datos que no exista. Eso es lo que estoy haciendo acá. Espero que se entienda claramente. Aquí lo importante es la forma de extender la librería, pero no voy a centrarme pues mucho en explicar ya el código, porque este código yo sé que es muy entendible para ustedes. Vamos entonces a mirar acá. Vamos aquí a usuarios model. En usuarios model simplemente estoy creando el usuario. Aquí estoy creando el usuario de una manera un poco diferente. Yo creo que este método de pronto no mucho lo han usado, pero pues es interesante. A veces le toca a uno crear una variable data con todos los key value, o sea, crear un array donde yo tengo en el key cuál es el campo de la base de datos y en el valor cuál es el valor que voy a agregar a la base de datos para después metérselo a cada data. Hay una forma de hacerlo muy práctico y es recorriendo el input post que me llega, y de esta manera entonces quiere decir que todos los campos del formulario deben ser igual a todos los campos de la base de datos. Entonces de esta manera yo simplemente haciendo un for each de un key a value, entonces simplemente creo el array automáticamente y luego lo inserto en la base de datos. Entonces vamos a hacer las pruebas y veamos que todo está bien. Entonces voy a ir a usuarios crear. Cuando venga aquí simplemente voy a escribirle por ejemplo cualquier cosa y password. Entonces puedo ver que el usuario se ha creado con éxito. Ese mensaje simplemente lo estoy sacando acá con este variable, con esta setFlashData, que recuerden que setFlashData es una variable temporal que yo creo en las sesiones de usuario y que solo funciona una vez. En el momento que yo vuelva a crear, ese mensaje ya no va a estar. Solo funciona después de un redirect. Después de que hayan varios redirects o varias cargas de la página, ya no funciona. Cuando yo me vaya aquí a usuarios, pues veo que el usuario ya está creado aquí con el ID 8. Aquí podemos ver que el usuario está creado, ¿sí? Importante. Bueno, esto que están viendo aquí, la forma como estoy mostrando esto, simplemente porque aquí en la vista index, pues tengo un pre y estoy imprimiendo un primer usuarios, por eso se ve como de esta forma ordenadito, por si alguna vez tienen que hacer un debug. Así es la forma de verlo bien, de verlo claritico ese array. A veces los arrays no son fáciles de entender. Listo. Una vez entonces vamos a mirar que si yo me voy por ejemplo a usuarios crear, vamos a copiar este usuario, vengo a usuarios crear y le digo por ejemplo nombre, cualquier cosa, y copio este usuario y copio una clave y le digo grabar. Pues me dice que el usuario TAT ya existe. Ahora no me devuelve nada aquí porque simplemente aquí en crear view vamos a crear un
value igual, un eco set value, y aquí listo, usuario. Listo, aquí ya tengo el nombre que metí, el usuario que metí, me dice que TAT ya existe, entonces yo me voy aquí a meterle TAT1, 1, 2, 3 y le digo grabar y ya podemos ver que el usuario entonces está creado correctamente. Ahora vamos a editar este TAT1 que es el ID 9, entonces voy a venir aquí, si yo vengo aquí simplemente a decirle editar, perdón, si le digo aquí editar, entonces me dice que página no encontrada, esto me dice porque no es encontrado, porque yo acá le tengo que el ID sea falso o sea, lo habilito de una vez con un falso, le creo un falso a ese ID cuando no llega ese parámetro, entonces pregunto que si ID existe haga toda la validación, pero si no existe simplemente muéstrame un show 404 que es una función también de Codeigniter que simplemente me hace una redirección a página no encontrada o simplemente me muestra página no encontrada. Entonces ahorita simplemente vamos a pasarle el ID, que creo que es el ID 9 y me dice Carlos, ese fue el nombre que le metí, Tatiana, entonces yo voy a editar 1, 2, 3, digo grabar. Bueno, esto pasa ¿por qué? Porque aquí en usuarios yo no he cambiado aquí a valor único, sino que todavía tiene isUnique, que es la función que trae original el framework. Entonces vamos a valor único. Control S. Vengo acá, otra vez. Bueno, hay un problema. Entonces, pero ya podemos ver que la validación pasó bien, simplemente que me dice que no encontró la función de no encontró la validación de la función de actualizar usuario. Entonces simplemente voy a venir aquí a crear la public function actualizar usuario. Listo. Y en actualizar usuario simplemente voy a decir hacerlo así rapidito, thisdb where id donde el id sea, les hago un update de usuarios, array, vamos a hacerlo aquí directamente, simplemente name, perdón, nombre, input post nombre, coma, usuario, copiamos esto, y vamos a bajar un poquito esto aquí para aquí, usuario y coma bueno, obviamente pues aquí no estoy haciendo nada de seguridad, estoy grabando los datos, pero eso no es lo que nos atañe aquí en este momento. Listo, creo que ahí estamos listos. Vamos a ver, vamos a volvernos más bien a editar 9, vamos a ponerle Carlos A o Carlitos y 1, 2, 3, grabar. Entonces usuario actualizado, vamos a ver si el usuario quedó actualizado, vamos a ir a usuarios y aquí vemos que quedó Carlitos bien con el mismo usuario. ¿Sí es? Ahora voy a tratar de actualizar Carlitos, por ejemplo, este usuario, lo voy a tratar de actualizar a este usuario que ya existe. Entonces yo voy a venir aquí al 9, perdón, a editar 9 y lo voy a actualizar acá, que este usuario ya existe. Entonces 1, 2, 3, 4.
Entonces me dice, el usuario TAT ya existe. O sea, ¿por qué? Porque el ID es diferente al usuario que me llegó. Entonces, de esta forma, el ID que me llegó no corresponde con el usuario que me está llegando. El usuario le corresponde a otro ID diferente. Entonces, ahí sí ya tengo una validación que me sirve tanto para creación como para editar. Entonces, si le pongo TAT1, nuevamente que es el usuario de él, seguro me lo deja actualizar perfecto. Y vamos a mirarlo en usuarios. Y ahí lo tengo actualizado correctamente. Entonces no es más por el momento. Colaboren con tutorialesvirtuales.com. Cualquier apoyo, cualquier donación será muy bien recibida. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao, chao.